Hola amigo, hola amiga. Mi nombre es Oscar Sande y vengo de Australia. Allá vivo por los últimos 20 años aproximadamente, en la zona del sur, que se llama el estado de Victoria. Y vivo en una zona rural, pero trabajo en una clínica médica como lo que allá se llama Integrative Medical Nutritionist, que viene a ser un nutricionista en el área integrativa. O sea, trabajo con doctores para poder ayudar a personas que tienen condiciones en las cuales su estilo de vida o su dieta es un gran contribuyente en las condiciones en las que ellos están. Estos programas que vamos a comenzar a presentar los he decidido titular de esta manera: Jarrones rotos. En los últimos años, según las personas venían a verme, comencé a darme cuenta que había algo mucho más profundo que la dolencia en su estómago, la dolencia en su intestino, la representación de esa dolencia en la piel o en sus articulaciones. Había algo más profundo de ello. Déjenme ponerles un ejemplo. Recientemente vino a verme una señora porque sufría por los últimos años allá se llama fibromyalgia. Creo que en español se dice fibromialgia. ¿Okay? Perdónenme si a veces no identifico las condiciones exactas en el español. Voy a hacer lo posible para que puedan entender a qué condiciones me refiero. ¿Okay? Tengan en cuenta que yo veo a estos pacientes continuamente y uso el idioma inglés para relacionarme con ellos y sus condiciones. ¿Okay? Esta señora vino con esta condición de fibromialgia. Y yo le comencé a hacer preguntas. Normalmente la consulta viene a ser de 10 minutos, de una hora. Pero por los primeros minutos, por los primeros 20 minutos, yo les hago bastantes preguntas acerca de qué comen, de cuándo comen, de cuáles son sus síntomas, cuándo comenzaron esos síntomas, etc. Bien, ella me dijo que la primera vez que tuvo un episodio severo de fibromialgia, que es este dolor en los músculos, como si fuera, es una especie de reumatismo, pero no en los huesos, sino en los músculos. ¿Okay? Para que lo entiendan, o para que me entiendan. Bien, me dijo que la primera vez que comenzó a sentir estos síntomas fue alrededor del 1996. Y luego dice que comenzó a tratar diferentes cosas, empezó a tomar jugos de vegetales y no sé qué otros programas de dieta, y dice que los síntomas al cabo de un tiempo desaparecieron. Nuevamente tuvo otro episodio en el 2003. Y nuevamente hizo diferentes limpiezas que ella llamaba usando diferentes fórmulas y suplementos nutricionales, etc. Y los síntomas cesaron. La última vez fue en el 2008, y desde el 2008 ha tratado de hacer nuevamente lo mismo, pero nada ha conseguido eliminar o erradicar esos síntomas. Su nivel de fatiga era grande, su dolor en las articulaciones y en sus músculos era considerable. Entonces yo continuaba tomando nota en mi ordenador o en mi computadora, y seguía tomando nota, y de repente yo le hice la pregunta: ¿Cómo ha escuchado de mí? ¿Cómo ha escuchado de la clínica? Y me dice: bueno, tengo mi cuñada, o mi ex cuñada, me dice, que es una de sus pacientes, y ella me recomendó a usted. Dice: ok, ¿quién es su cuñada? Me dijo el nombre, y sí, yo me acordaba de su cuñada. Y le dije: ¿tú te has referido a ella como tu ex cuñada? Dice: sí, porque yo es que me casé con su hermano hace tiempo atrás. Dice: ¿algún hijo? Y me dice: 2 hijos. Ok. Entonces ya para aquel entonces yo ya sé que tiene 2 hijos y que se ha separado una vez. Así que me dio por preguntarle: ¿hace mucho que llevan separados? Sí, ya bastantes años.
cuántos. Me dice, nos separamos como por el 1996. Ok. Mismo año que empezaron los síntomas de la fibromialgia. Continuamos hablando, continué haciéndole preguntas de todo tipo, que me ayudaran a mí a ver cuál era el problema fundamental de su situación. Bien, esto es lo que ocurrió, amigo y amiga. Según yo le iba haciendo preguntas, más revelaciones personales iban saliendo. Me dijo que ella y sus 4 hijos habían ido recientemente de vacaciones al norte de Australia. ¿4 hijos? Creí que usted me había dicho que tenía 2 hijos. Dice, sí, ese fue de mi primer matrimonio. Ahora yo 2 hijos del segundo matrimonio. Dice, sí. Siguió hablándome y me dijo que a la hora de cocinar le está resultando un poquitito difícil porque como vive con sus padres, vive con sus padres, se casó segundamente, de segundas nupcias, pero ahora vive con sus padres. Entonces mi pregunta fue, ¿qué pasó con el primer matrimonio? Y me dice, bueno, es que me separé, esos 2 hijos vienen del segundo matrimonio, pero me separé. ¿Y cuándo se separó? En el 2003. Exactamente el mismo año que la fibromialgia comenzó nuevamente. Entonces yo sabía que tenía que haber algo en la vida de ella alrededor del 2008, o lo sospechaba al menos. Entonces le hice esta pregunta. Amiga, ¿cuál es tu nivel de autoestima? Me miró para abajo y me dice, un poco bajo. Le digo, quiero que me entiendas la pregunta. ¿Cuál es tu concepto de valía? Si tú tuvieras que valorarte a ti misma, sin nada delante que te alce tu concepto de quién eres, sino en la privacidad de tu habitación, sabiendo quién eres tú y tus méritos en esta vida, ¿cuál es tu valía? ¿Cuál es tu concepto o tu perspectiva que te dicen lo que tú vales? Y me dice, ¿por qué me haces esa pregunta? Y le digo, porque una persona, mujer en este caso, que se haya divorciado 2 veces, y ella bajó la vista. Se puso así, y levantó la mano, y puso 3 dedos. Me miró de vuelta y me dice, 3 veces. Le digo, ¿cómo? Me he separado 3 veces. Tenía 50 años, vivía con sus padres, y venía después de 3 matrimonios rotos. Le digo, ¿en qué año te separaste la tercera vez? En el 2008. Y desde entonces no ha podido rectificar sus síntomas de fibromialgia. Le digo, ¿cómo te sientes? Me dice, ¿a qué te refieres? Le digo, bueno, ¿cómo te sientes acerca de ti, de tu valía? Me dice, bueno, si quieres que sea sincera. Y para ese entonces ella podía ver que yo estaba tratando de identificar algo más grande, una enfermedad más enorme en la vida de ella que la fibromialgia. Y me dice, me siento que no valgo para nada. O que hay algo mal conmigo. Tendría que haber algo mal en ella. Algo tiene que haber mal con ella, porque no ha sido capaz de mantener 3 matrimonios. Porque ahora con 50 años tiene que regresar a vivir con el papá y el mamá. Tiene que haber algo mal en ella. Eso era la perspectiva que ella tenía. Eso era la creencia que ella tenía. Ella era la confirmación de los eventos en su vida que certificaban que algo tiene que pasar en ella
algo mal de ella que la hace de menor categoría que cualquier otra persona en este mundo. ¿Y sabes qué? Eso ocurre con 7.000 millones de personas en este mundo a día de hoy. Porque tú no eres la única o el único que piensa eso de ti mismo. Esta serie va a identificar qué está a la base o en la base de la raíz de la mayoría de las condiciones emocionales y cómo esas condiciones emocionales van al mismo tiempo a afectar físicamente a ti, a mí y a 7 billones o 7.000 millones de personas. En inglés se dice 7 billones, así que perdona. Ok. Pudimos identificar con esta chica, con esta señora, cuáles eran los eventos en su infancia que le han hecho convencerse a sí misma de que no tiene valor. Y cuáles son los esfuerzos que ella diariamente o mensualmente o cada año tiene que poner para de una u otra manera alcanzar más valor. Esa es la gran persecución humana de tratar de alzarse y ganar valor. Lo vemos en este mundo allá donde veamos, allá donde miremos. ¿Okay? Mis hijos tienen que hacer bien en el colegio, porque cuando mis hijos hacen mejor en el colegio que la vecina, mis hijos tienen más valor que los de la vecina. Cuando los hijos de la vecina entran en el mundo de las drogas y los míos no, eso me hace a mí como padre tener más valor. Cuando yo trabajo como un nutricionista médico, en lugar de estar trabajando como un barrendero en las calles, eso me da a mí más valor. Pero ¿sabes qué? Todas esas cosas son falsas perspectivas que nos dan una seguridad errónea que a lo largo de la vida nos continúa engañando, y cuando nuestros días llegan al final, si esa perspectiva no ha sido rectificada y el valor no ha sido encontrado en algo diferente a esto, esta vida es lo único que vamos a tener. Les he dicho en un principio que soy nutricionista, que trabajo en un centro médico, una clínica médica en Australia. También tengo que decirles otra cosa. Soy cristiano. Tengo 2 licenciaturas, lo que ya se llama double degrees, o sea, dos licenciaturas o una licenciatura doble en 2 diferentes ramos. Tengo una casita, me gusta leer muchos revistas médicas de investigación. Tengo que hacerlo al mismo tiempo para poder mantener mi licencia de nutricionista allá en Australia. Se puede decir que soy una persona culta a nivel intelectual de las cosas que ocurren en el mundo, de las cosas que ocurren en la ciencia, etc. Y a pesar de ello, y a pesar de ser español, uno de los países que conozco más seculares, haber nacido en España, proceder de España, a pesar de que vivo en Australia por los últimos 20 años, a pesar de que me he movido de un lugar secular como España y a otro lugar secular como es Australia, a pesar de todo eso, a pesar de mis licenciaturas, a pesar de todo eso, todavía creo en Dios. Y tengo que advertirte de algo. Según vayas viendo esta serie, no puedo quitar a Dios en el proceso de restaurar tu jarrón roto, así como Él restauró mi jarrón roto. Vengo del norte de España, de un lugar llamado el País Vasco, de un lugar en el cual, de un pueblecito en el cual la religión no era algo
que fue instaurado en mi casa diariamente ni semanalmente siquiera. En un lugar donde la tecnología y la ingeniería estaba súper bien vista y las conversaciones filosóficas y políticas era el pan de cada día. En un lugar donde en mí creo mucho de esas grietas en mi jarrón. Por eso lo que a mí me ha restaurado, lo que he podido ver que ha restaurado a muchos de mis pacientes, que han venido a verme porque tienen problemas intestinales, porque tienen problemas de articulaciones, porque tienen problemas de acné, porque tienen problemas que se les cae el pelo, porque tienen problemas con la tiroides. A esos mismos pacientes he podido ver cómo la imagen de Dios restaurada en sus vidas ha hecho de sus jarrones nuevos, con grietas del jarrón roto antiguo, pero aún y todo restaurados, deberíamos decir. No nuevos, pero restaurados. Y eso es lo que traemos en esta serie de jarrones rotos. Todos nosotros, eso te incluye a ti, tenemos eventos en nuestras vidas que han causado que nuestra perspectiva de nosotros mismos no solo nos afecte a nosotros, sino afecta también la perspectiva que tenemos de Dios. Y esa perspectiva está a la base de la mayoría de nuestros problemas y conceptos. Es el problema de España, es el problema de Australia, es el problema de Estados Unidos y Asia. Y porque tenemos una perspectiva equivocada de nosotros mismos y una perspectiva equivocada de Dios, escapamos de Dios, de un Dios que en realidad no es el Dios verdadero, sino de una perspectiva creada en nuestras mentes. Así que según vayamos avanzando en esta serie, lo que tú vas a poder darte cuenta es que según tu jarrón está siendo reparado, tu imagen de un Dios que te ama, de un Dios que quiere tener una relación íntima, amorosa, de un Padre que te ama, de un Padre que nunca te abandona y de un Padre que te valora, también va a ser restaurada esa imagen, esa perspectiva. ¿Okay? La gente me dice, ¿cómo que todos tienen ese concepto? Óscar, tú trabajas en Australia, estás respetado en tu comunidad. ¿Cuál es tu jarrón roto? ¿O cuáles son algunas de esas perspectivas? Saben que yo nací pequeñito, nací con 1,5 kilos, 7 mesinos. Al cabo de un año se dio cuenta mi mamá que mi ojo izquierdo nunca seguía el ojo derecho, tenía un ojo vago. Con 3 años me empezaron a poner gafas y me tapaban un ojo. Así que luego cuando empecé en la Icastola, llamábamos allá, o cuando empecé en el colegio, no me llamaban 4 ojos, me llamaban 3 ojos, porque uno de ellos estaba tapado. ¿Saben que es una tontería? Pero años más tarde, ya de adulto, ya trabajando como profesional, trabajando como intelectual, una persona, un doctor, se sienta enfrente mío y me dice, Óscar, cuando te tengo que hablar a ti, ¿a cuál de los 2 ojos tengo que mirar? Y yo evidentemente me reí, qué gracioso. Pero ¿saben que eso me llevó directamente a mi infancia? Cuando en el colegio me llamaban 3 ojos. A mi concepto de mi valía, de cuánto valgo yo, y estaba relacionado a dónde estaban mirando mis ojos. Cuando mis ojos miraban recto, valía más. Cuando miraban torcido, valía menos. Hay muchas historias que te voy a contar. Muchas historias de muchos individuos. Y de cómo existe un proceso, posiblemente existan muchos más procesos, pero un proceso en el cual Dios me ha llevado a mí para restaurar mi jarrón y cómo a través de ese mismo proceso otros de mis pacientes han podido estar restaurando sus jarrones y cómo de la misma manera estoy seguro de que tu propio jarrón
puede ser restaurado. Esta serie se llama Jarrones rotos, pero no es para que al final de la serie sigas siendo rotos. Es para que al final de la serie tu jarrón sea restaurado por Dios.